Hola, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Nos encontramos en compañía del psicólogo de UNAM, Edwin Alonso. El día de hoy nos tiene un tema muy interesante. Edwin, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante que es todo lo relacionado con el adulto mayor, ¿sí? También de darnos la posibilidad de ir entendiendo la vejez como un proyecto del alma, ¿no? Como esa posibilidad quizás a la cual podemos llegar y hablar también un poco sobre algunos mitos, algunas ideas que hay sobre lo que nosotros denominamos el adulto mayor o el anciano o el viejo. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. Eso me genera curiosidad, porque el término adulto mayor, no pensaría, bueno, yo soy una persona grande con responsabilidades, que ya voy llegando a una edad en que pienso, bueno, ¿en qué momento paso a ser un viejo? ¿En qué momento me vuelvo un adulto mayor? ¿O en qué momento me puedo considerar si soy un adulto mayor o simplemente soy un adulto con responsabilidades que se niega a envejecer? Pues a ver, digamos que para referirse al tema del adulto mayor hay varias posibilidades o variables a tener en cuenta, pero pues voy a tratar de centrarme en dos, ¿sí? Digamos que el tema de la edad cronológica, ¿sí? Pues que habla que alrededor de los 65 años se empieza esa etapa donde empieza a darse pues un deterioro normal, un gasto normal del cuerpo físico, y pues todo lo que eso conlleva, pero también entender esa adultez mayor como un espacio desde lo metafísico, ¿no? Desde lo emocional, desde lo psicológico, desde la madurez que se va alcanzando producto de esa experiencia en la vida. Entonces, este concepto pues, de la adultez también tiene muchas posibilidades, ¿no? Para entenderlo, pero es básicamente esa etapa de la vida a la cual llegamos desde una edad, ¿sí? Y también desde un conocimiento que es normal, es propio ya de este recorrido en la vida. Cuando hablamos de la edad, todos ponemos metas, sueños y decimos queremos llegar aquí, en ese momento de mi vida. Ser adulto mayor sin cumplir esas metas es muy complicado. O cuando hablas del alma, la metafísica, la trascendencia, ¿cómo hacer para que esos sueños inconclusos no me alteren o me amarguen la adultez? Pues a ver, digamos que hay un factor que es el factor cultural que naturalmente nos pone unas ideas muchas veces falsas, ¿no? Por no decir que en su gran mayoría, pero muchas veces unas idealizaciones falsas de pensar que después de cierta edad es imposible hacer algunas cosas u otras, ¿sí? Quizás también es mirar el tema de la vejez, como lo decía al principio, como un proyecto de vida, pero también un proyecto del alma, porque es un momento donde se empiezan a generar otras posibilidades, ¿sí? Sin embargo, no está de más, ¿no? Que también quede esa sensación de que se pudieron haber hecho algunas cosas, o algunas otras que no se lograron. Entonces, la respuesta realmente no es una respuesta como tal, muy concreta. De hecho, abre un poco más, ¿sí? O abre la posibilidad de muchas reflexiones. Entonces, plantear una respuesta fija sería bastante complicado, ¿no? Entonces, creo que eh, va dependiendo mucho de la personalidad de cada persona, si sus metas y sus sueños también van a interferir con ese proceso de ser adulto, ¿no? Yo siento que la adultez o llegar a esa parte de ser adulto mayor es confrontarse con miedos, anhelos, sueños y verse con el final de la vida cerca. Ujú. Pensar que ya ese ciclo vital va disminuyendo, tu rol en importancia en tu hogar disminuye. ¿Cómo es a nivel psicológico afrontar ese momento tan complicado? Porque salís de un trabajo, te pensionas, ya pasas más tiempo en tu casa, ya no sos el proveedor de tus hijos, o si tienes una familia ya convivir 100% en tu horario con esa persona que está a tu lado. Y si llegas solo es confrontarte con que ya no hay que hacer sino vivir una vida que posiblemente siempre estuvo en función de trabajar. Es que, sabes que desafortunadamente cuando estamos como hablando de este tema de la adultez mayor hay una cantidad de mitos y prejuicios, pues a los que nos implica hacerle un duelo, ¿no? Digamos que el aceptar que físicamente nuestras capacidades cambian, a que emocionalmente nuestra vida cambia, ¿sí? De que nos enfrentamos a ese momento de la vida que curiosamente lo anhelamos tanto cuando estamos jóvenes, que es la pensión, ¿sí? Y luchamos tanto por ese espacio que es la pensión, pero cuando llega, pues es enfrentarnos con otra realidad, con unos cambios. Entonces es muy importante hacer la aceptación del proceso, ¿sí? Y plantear una reflexión que quiero también como que la comencemos a mirar, y es ver la vejez como un símbolo, como un estatus, ¿sí?
de verse ya que uno llega a un cierto punto de la vida después de mucho trasegar y de mucho andar y comenzar a contemplarse como el sabio, ¿sí? De hecho, en otras culturas, el adulto mayor es una persona, es un pilar fundamental de la comunidad. No nos vamos por fuera del continente, los cabildos, las comunidades indígenas, el mayor y es quien tiene la palabra, la sabiduría, es el que transmite y es el que cuenta, es el mentor, el que tiene conocimiento tradicional, que desafortunadamente hoy y de pronto en nuestras formas de vivir actuales se ha ido perdiendo un poco de ese valor, de ese estatus. ¿Sí? Entonces ya la vejez es algo indeseable, ¿sí? Que no queremos, que la evadimos y la evitamos, pero pues también es como hacer ese duelo aceptando que estamos entrando en un momento de mucha sabiduría, ¿no? De que nos vemos ya desde otra posibilidad un poco más trascendental. Yo creo que lo que dices es totalmente cierto. Cuando miramos la antigüedad había consejos de sabios. Los consejos de sabios asesoraban a los reyes y a las personas mayores tenían una experiencia y habían vivido más cantidad de cosas. Le dicen al rey, esto se puede hacer, esto no, y su estatus social era diferente. Yo creo que al llegar a la parte económica se cambió un poco el rol del anciano. Pasó a ser un rol de el encarte, el que estorba, el que ya no es productivo, el que no genera lo mismo que antes, y se desvirtuó toda esa capacidad de transmisión de conocimiento, tanto de vida como social. Como dicho que dice, nadie aprende por consejos de otros. Antiguamente la gente valoraba al adulto mayor porque era capaz de dar un buen consejo. Ahora la sociedad piensa que el adulto mayor es el lastre con el que carga una casa. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con esa validez que hay que darle a la experiencia, ¿no? En los países de Asia, del sudeste asiático, Tailandia, Camboya, Vietnam, al adulto mayor se le hablan como seres del crepúsculo. Entonces son personas que tienen un valor dentro de las comunidades muy grande, ¿sí? Y que implica un respeto, ¿no? Un respeto al saber tradicional. Desafortunadamente, y pues tampoco es una cuestión de que busquemos culpables o señalemos, pero quizás un poco el malestar que hoy viven los adultos mayores es que se ha ido perdiendo o se fue perdiendo, ¿sí? De forma muy rápida esa idea del valor que tienen las canas, del valor que tiene ese proceso del envejecer, ese proceso de entrar a ese momento donde hay una trascendencia y donde incluso se generan unos conocimientos muy, muy valiosos. Entonces, quizás también la intención de este espacio es como dignificar, ¿no? Ese concepto del adulto mayor y que de pronto quienes nos puedan escuchar también vayamos preparándonos para esa adultez que en algún momento nos va a llegar, ¿sí? Pero también que le demos ese valor al adulto que está con nosotros, al adulto mayor que está con nosotros, al abuelo, al anciano, al sabio que está con nosotros como un eje fundamental de la familia, desde la sabiduría, desde el conocimiento tradicional, porque pues al final qué bonito es poder llegar a ese espacio y sentir una validez. Usted mencionaba algo muy, muy, muy cierto, que hoy día pasa eso, ¿no? Ya el adulto ha perdido ese valor del mayor, ¿sí? De ser el mayor con los cabildos de la comunidad, ¿sí? A ser un encarte. Entonces a los abuelitos la fácil es irlos a meter a un ancianato, ¿sí? Por diversas situaciones también. Pero pues digamos que no sería la intención, sino poderles dar ese valor que tienen como eje fundamental de la familia. Mira que así, lo que mencionabas, hago una reflexión y es que el adulto mayor, su importancia varía en su entorno social. Si vos ves las familias de clase alta, la persona mayor ostenta la posibilidad de tomar decisiones. En casos económicos es el accionista mayoritario de las empresas que han fundado. Su opinión sigue contando. El adulto mayor de la clase media y baja fue el adulto mayor que se enfrentó a todas las revoluciones que hubo en el siglo anterior. El voto femenino, cuando comenzamos a adquirir derechos laborales, y se enfrentó a la época del hipismo, que mucha gente quiso buscar otros sueños. Y en muchos casos este adulto mayor llegó a una adultez sin una pensión, sin un ingreso fijo, sin nada más allá que una casa que compró hace mucho tiempo y que hoy genera mucha renta, o que hoy tiene un gran valor comercial, pero vivió una vida totalmente diferente fue una generación que quiso romper un estándar que venía hasta su época. Tenemos la generación de adultos mayores que en los 70 se enfrentó a la búsqueda de derechos, que buscó un cambio social, que posiblemente rompió el estigma de tengo que tener una familia X o Y forma y quiero vivir una vida en pro de mis sueños.
que fueron los primeros en pensar la vida es para mí y quiero vivirla. Entonces eso hace que hoy en día mucho adulto mayor se ha visto como, mi papá se tiró su vida, mi papá no hizo nada con su vida, me toca sostenerlo, me toca apoyarlo. Pienso yo, no sé cómo lo veas. A ver, pues digamos que habría que mirar. Hay una palabra que en la psicología analítica, puntualmente, para no profundizar mucho en el concepto, que se llama arquetipos, ¿no? Y entonces son esas representaciones generales, culturales, que todos podemos ver. Y si de pronto la gente recuerda cuando nos mostraban la historia del rey Arturo, ¿sí? En medio de la mesa redonda donde estaban todos los jóvenes caballeros y guerreros que lo acompañaban, siempre estaba el consejo del un sabio que era el mago Merlín, ¿sí? Y el mago Merlín tenía esa capacidad de hacer el acompañamiento, ¿sí? Desde la sabiduría, del conocimiento, que quizás de pronto eso que mencionas también, esos cambios en cierto momento de la vida, pues hicieron que se perdiera esa noción, ¿no? Y que no consideráramos la posible vejez de todos y nos quedáramos como en esa especie de como llaman por ahí, síndrome de Peter Pan, y que nos quedamos siendo jóvenes y nos negamos a ese cambio, ¿no? Entonces, a veces esos cambios culturales que de hecho yo no sé cómo será hoy día, dentro de 50 años, los futuros adultos mayores, ¿sí? Ante esos cambios donde también se pierde como ese valor y se busca postergar o alargar una etapa como es la juventud y no dándole el espacio a lo que muy seguramente llegará, que es esa etapa de la sabiduría, que creo que debe ser uno de los momentos más bonitos y trascendentales de la vida humana, ¿no? Mira que ahora que tocas ese punto me parece curioso. Conozco muchas personas que dicen, yo no quiero llegar a adulto, yo quiero morirme joven. Se ponen como meta de vida los 50, los 50 y algo, para no enfrentarse a ese proceso. O sea, hemos puesto de manera tan paupérrima la visión del adulto mayor que ya le decimos a la vida, yo no quiero llegar allá, yo no quiero vivir eso, como si fuera una enfermedad terminal, como si fuera estar enfermo, como si fuera lo peor del mundo. Afrontarse a ver ese cuerpo con arrugas, con canas, sin pelo, sin la misma turgencia de la piel que tiene la juventud, y decir, ese no soy yo. Negar todo eso que hemos aprendido simplemente por el ego y la banalidad del momento actual. A ver, eso tiene mucho que ver también con la no aceptación de la muerte, ¿sí? Con la no aceptación de los procesos naturales de nuestra vida y el no reconocimiento de lo temporal. A veces estamos como en la búsqueda de esa eterna juventud, de ser siempre llenos de vida, rozagantes, y pues, normalmente y naturalmente la adultez también es el indicio de que se está acercando un proceso final, ¿sí? Un proceso de trascendencia de nuestro cuerpo físico. Quizás también hay una relación inconsciente con eso, ¿no? Yo no quiero ser como mi abuelo, yo no quiero ser terco, yo no quiero estar postrado, y agarramos unos conceptos. De pronto sí es como muy hollywoodesco porque nos creemos como James Dean, ¿no? Que decía que hay que morir rápido, morir joven y dejar un cadáver bonito. Y entonces, claro, nos deja como en ese anhelo de buscar los excesos y de postergar, como vengo diciendo hace un par de espacios, el tema de la eterna juventud y vamos desconociendo porque la sabiduría, ¿sí?, que se alcanza. Yo creo que esta relación que tenemos que tratar de tener con la figura del adulto mayor, más allá de centrarnos o fijarnos en los aspectos físicos, que son normales, ¿sí?, es llenarnos de esos valores como lo es la sabiduría, como lo es la mentoría, la experiencia, ¿sí?, el conocimiento, y también esa posibilidad de buscar, ¿no?, o de seguir anhelando esa búsqueda constante de un punto de crecimiento, no solamente físico, sino también emocional y espiritual, naturalmente. Yo creo que si valoráramos todas las etapas de la vida, la niñez tiene una gran carga simbólica porque es la única etapa donde somos plenamente libres de hacer y de conocer y explorar el mundo sin responsabilidades atadas a nada, salvo las exigencias que hacen los papás. Pasamos una adolescencia compleja, que es un proceso donde yo encuentro mis límites y qué me gusta y qué no me gusta, y pasamos a una adultez llena de responsabilidades, generalmente llena de preocupaciones, angustias, por decisiones y metas autoimpuestas. Pero llegamos a una adultez en la que posiblemente mucha preocupación se ha solucionado, mucha angustia ya la hemos vivido, y volvemos a una especie de niñez, pero con el conocimiento de saber qué hago y qué no hago, qué exploro, qué no exploro, y qué me gusta y qué no me gusta. Y lo vemos como el tiempo de descuento en un partido de fútbol. Hay que hacer todo lo que nos falta simplemente porque no lo vivimos.
Ujú. o así lo pensamos, sin darnos la oportunidad de entender que vamos a vivir unos años de vida, sean muchos o pocos, en función de voy a vivir a mi manera, a como me gusta, a como entendí que se vive la vida. Sí, porque, a ver, digamos que aquí se trata de un cambiar las perspectivas que se tienen sobre el concepto, ¿no? Yo creo que la vejez deseada se va construyendo también desde las etapas inferiores, ¿sí? Y así como cada etapa tiene sus aspectos positivos, sus cosas bonitas, pues naturalmente tiene su sombra, ¿no? Su contraparte. Y a veces en esas dinámicas de las contrapartes, pues también hay que entender que no es difícil o no es fácil, perdón, no es fácil y suele ser bastante difícil uno desde una perspectiva como por ejemplo estar joven, verse o contemplarse en el adulto mayor. Eso lo que hace es generarnos una ansiedad y una carga de ansiedad súper alta porque pues dejamos de vivir un aquí y una ahora, que también es muy valioso, ¿no? Creo que también es como irnos acercando a esos momentos o a esas etapas también desde poder incluso ir asumiendo algunos valores que representan al sabio, al anciano, al adulto, ¿sí? Desde otras etapas de la vida, ¿no? Pero creo que se trata también de un proceso de aceptación, ya sea voluntaria u obligada, porque va a llegar un momento en que nuestro cuerpo físico no dé para más, ¿sí? Va a llegar un momento en que por más que tengamos ese corazón de niño, ¿sí? Ese espíritu de niño, pues no va a dar más. Sí, entonces es también la aceptación de la ley de lo transitorio. Aquí creo que la vejez es uno de los temas de sufrimiento cultural. De hecho, cuando Siddhartha Gautama, que luego lo vamos a conocer como Buda, pues salió de su palacio donde lo tenían encerrado sus padres, una de las cosas que más lo traumó a él fue ver la vejez, ¿sí? Ver el deterioro del cuerpo físico. A él lo asustó mucho ver al adulto mayor y claro, asusta porque nos confronta esa realidad a la que todos llegaremos. Y hoy día con tantas cosas quizás también es muy importante valorar llegar a una edad, ¿sí? Con salud, con muchas cosas, porque pues como bien sabemos la muerte ya no determina tanto ese tema de la edad, ¿no? Entonces también está ese falso mito, ¿no? De que la vejez es garantía de muerte, es relativo. Sí, hay unas posibilidades un poco más grandes, sí, pero en hechos concretos no hay mucha diferencia. Yo creo que tocas dos temas con los que quiero primero como dar cierre a este primer bloque, y es eso, o sea, muchas veces nos preparamos de manera consciente para la vejez y ahorramos, guardamos, acumulamos sin saber si va a llegar y nos permitimos vivir este momento en la vida. Y el otro es que comencemos a hablarle a esa persona que ya está en la vejez, a esa persona que hoy actualmente se enfrenta al rechazo social, que se ve relegado, que se ve dejado de lado, de, el abuelito, el anciano, el viejito que no pasa rápido, el viejito que queda el puesto en el bus, el viejito que no sabe usar un cajero, ¿no? Entonces, toda cosa que los jóvenes que han crecido en la tecnología creen que por ósmosis los adultos mayores tienen que aprenderlo y saber hacerlo. Entonces, ¿qué es? Sobre esos dos temas, ¿cómo podemos ir abordándolos? A ver, más que decirle al adulto mayor, a la persona que está entrando en ese proceso, es decirle a la sociedad en general, ¿no? Porque pareciera como que los avances tecnológicos, en vez de adaptarse a las condiciones humanas, pareciera como que quisieran rechazar a las personas que ya no son aptas o que contribuyan significativamente, por ejemplo, al movimiento de la economía, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que también es un llamado a todos en general a tener la empatía por esas personas, ¿no? Por esa experiencia, ¿sí? Por ese potencial en torno a conceptos de sabiduría, porque muy seguramente si tú le muestras hoy día cómo, no sé, bloquear un iPhone o desbloquear un iPhone a un señor de 90 años, ¿sí? Va a ser complejo, pero eso no quiere decir que sea una persona inútil, ¿eh? Porque muy seguramente tendrá otros conocimientos desde la experiencia empírica, incluso más valiosos, ¿sí? Que simplemente usar un dispositivo móvil. Entonces, y hoy en tiempos de inteligencias artificiales y todas estas cosas que están saliendo, desplazando al ser humano, pues creería también que el adulto mayor o este concepto del adulto mayor
lleno de sabiduría y de mucho conocimiento empírico, ¿sí? Se vuelve un punto de resistencia, ¿no? Ante estas nuevas revoluciones industriales que están por venir. Entonces creo que es también un llamado general a todos, a que volvamos a esa tradición de abrazar al adulto mayor, de abrazarlo de su sabiduría, desde el consejo, ¿sí? De no generar esos conflictos, de tratar de ponerle ideas. Y esto lo quiero decir porque nos pasa mucho hoy día, ¿no? Hoy día hay una especie de división entre los de una época y otra época. Entonces, para el joven que de pronto me está escuchando, ¿sí? Que se pone a pelear con el abuelo por su forma de ver el mundo y como que en vez de generar un espacio de comprensión o de educación, como que quieren forzar a que esa persona piense diferente, pues ese no es el camino, ¿no? Es también entender que hay otros contextos sobre los cuales hemos crecido y creo que es también muy importante saber educar y educarnos mutuamente también, ¿no? Entonces, qué bueno que todo el mundo pueda estar como en esa sincronía y no es del pesar, ¿sí? No es del pesar que hay que pesar el abuelito, que pesar mi abuelito, no, sino también desde la empatía, o sea, desde el trato afectivo hacia el otro y desde el respeto porque el otro es un ser humano también. El otro es un ser humano que tiene tanto por enseñarnos que nos daríamos muchos pasos en la vida si los escuchamos. Yo creo que entender que a través de cada persona que ha vivido mucho tiempo en este plano, hay alguien que nos puede dar un consejo sabio. Y que la juventud no solamente nos da energía, fuerza, sino que nos da una racionalidad confusa que nos hace equivocarnos en muchos casos. Por el impulso, por el querer hacer, por el querer vivir, por el querer explorar, muchas veces cometemos errores. Y esos errores tarde que temprano nos pasan a cuenta de cobro. Que si hubiéramos escuchado a esa persona que tenemos en la casa olvidada en un sillón, tal vez nos hubiéramos ahorrado muchos tropiezos. Yo creería que es importante que tratemos de pasar a un segundo plano la mirada de la vejez desde lo biológico, ¿sí? Porque es muy, muy simpático porque ya comenzamos a mirar lo biológico solamente para el adulto mayor. Entonces, claro, pues la biología o la cuestión física nos va a decir que es que ya hay una incapacidad de hacer ciertas cosas, de hacer ciertos movimientos, que es cierto porque hay un desgaste, ¿sí? Normal del cuerpo, ¿sí? Natural del cuerpo, pero no podemos centrarnos en eso, ¿sí? Y casi como que si nuestro adulto mayor o nuestra persona que ya está en una etapa avanzada de la vida se vuelve casi que un estorbo, ¿no? Porque físicamente ya no tiene mucho que darnos. Entonces creo que es poder abrazar nuevamente esa parte de la sabiduría y del conocimiento. Miren que si uno se pone a mirar en las películas, que de pronto es como nos llega de pronto esta información, casi siempre el sabio, ¿sí? El que tiene un conocimiento superior, casi siempre es una persona mayor, ¿saben? Y podemos verlo en las películas. En las películas podemos ver como, por ejemplo, en El Señor de los Anillos está esta figura del mago gris, ¿sí? de Gandalf, si no estoy mal, si me equivoco, me disculpan. Cómo esa figura está ahí. De hecho, es una forma muy, muy, muy chévere de acercarnos a esa idealización o a ese ideal que deberíamos tener sobre el valor que tienen nuestros sabios, ¿sí? Cuando uno ve El Señor de los Anillos, esa figura que siempre está ahí como protegiendo a los más jóvenes, a los que están como con la duda, con la incertidumbre, que tienen las capacidades físicas, sí, pero que muchas veces no tienen el recurso emocional o espiritual para darle solución a algunos problemas que más que la fuerza implican esa sabiduría. Entonces, si se han visto El Señor de los Anillos, observen esa figura, si no, se la recomiendo y céntrense en esa figura del mago gris. Creo que es un ejemplo bellísimo del trato que deberían tener nuestros sabios, nuestros adultos mayores. Bueno, yo creo que ese tema lo podemos ir concluyendo en eso, en cómo hacer para cambiar la perspectiva, cómo hacer para que también ese adulto mayor se sienta valorado y cómo siendo adulto mayor comienzo a sentirme importante, cómo mentalmente logro sacarme el chip de me volvió un estorbo a tengo la experiencia para ser importante en esa sociedad. Sí, yo creo que pues, en el tema de lo familiar, que de pronto es lo que nos compete porque la familia es el primer espacio de sociedad, creo que es darle el valor. Igual tampoco es que es algo sea muy general, ¿no? De hecho no son todos y de hecho todavía nosotros tenemos esa en nuestra cultura tiene mucho de lo indígena,
Me parece o me siento muy orgulloso de poderlo decir, que tenemos todavía mucho de esa tradición indígena de respeto por el mayor, que de pronto en algunos casos sí se ha perdido un poco, sí, es normal, pero creo que se trata de una cuestión colectiva, familiar, ¿sí? Desde que la familia, desde el chico más pequeño, más de menor edad en la casa, le dé ese valor, ¿sí? Al adulto mayor. A veces suelen poner al adulto o al abuelo como el segundo papá o la segunda mamá. No, denle su lugar. O sea, el abuelito no es solamente la alcahueta, el abuelito es esa semilla que ha permitido germinar o construir. Y los que tienen la dicha y los que tenemos la dicha de contar con nuestros mayores en casa, pues creo que nos tiene que llenar de mucho gozo poder disfrutar o escuchar esas anécdotas o esas cosas que de pronto nos hacen contemplar otras posibilidades, no desde lo súper científico, técnico, sino también desde lo simple, de que nuestros adultos mayores tengan de que no perdamos esa costumbre de escuchar, ¿sí? Escucharlos, escuchar al sabio, escuchar a la persona que puede que nuestros abuelos no sean profesionales, ¿sí? Puede que nuestros abuelos no tengan especializaciones o maestrías o hayan estudiado en las mejores universidades, pero me atrevo a decir, no en todos los casos, pero han logrado tener más cosas, ¿sí? En términos materiales, curiosamente, que nosotros que estamos, como se dice así popularmente, más preparados con yogur. Curiosamente ellos tienen más cosas, ¿sí? Y no es porque antes era más fácil, era más difícil, sino que anteriormente era una cuestión de experiencia empírica, que hay que valorarla, porque si no aprendemos esa experiencia empírica, pues nos vamos a quedar estancados como sociedad y no va a haber esa búsqueda de construir un futuro, ¿sí? Desde un pasado que es bueno, que retroalimenta para generar un presente cómodo. Entonces creo que es la invitación, ¿no? A que abracen a sus mayores, ¿sí? De que también saquemos a veces esas pequeñas palabras que nos hacen minimizarlos. Entonces, qué bueno poner algunos términos como el mayor, el sabio, y darles ese valor de sabiduría que tienen nuestros abuelos, nuestros seres del crepúsculo, como dicen en Oriente. Y es de su valor simbólico. Nuestro nombre proviene del apellido que nos dan nuestros abuelos. Seguimos teniendo una representación. Así nos gusta negar al adulto mayor, así nos gusta decir que, lo que mencionabas, que no tiene un título, que hizo esto, lo otro, que le toca dedicarse a diferentes cosas, que de pronto hoy no nos sintamos orgullosos de lo que hicieron en su época, pero gracias a ellos estamos aquí. Sí, y también es una cuestión a que con esos a veces vínculos familiares que suelen ser difíciles, porque es normal que un adulto mayor vea el mundo diferente a nosotros, porque el mundo era diferente al que vivimos ahora, ¿sí? Pues también podamos abrazar esa relación, ya sea por presencia o abrazarla también desde la ausencia, porque la ausencia o el no cumplimiento de esas expectativas del adulto mayor también nos enseñan, ¿sí? Así como hay abuelos muy buenos, también hay abuelos muy malos, que somos seres humanos, y eso está bien, eso es normal, ¿sí? Lo importante es que podamos aprender tanto de lo bueno como de lo malo y no caer en una negación de esas cosas, sino también el abrazar, ¿sí? Así como abrazamos la bondad, también abrazar la dificultad, porque creo que también es un punto para aprender lo que quizás no queremos repetir, por ejemplo, o cortar esas cosas que sabemos que de pronto están mal a nivel de estructuras familiares, o por el contrario, revalidarlas y continuar con esa posta, ¿sí? Ese testigo, como dicen en el atletismo, para poder continuar ese legado que nuestros seres o nuestros mayores nos han permitido obtener. Eso es totalmente cierto, y decirle al adulto mayor que desde aquí lo abrazamos, lo acompañamos, nos sentimos orgullosos de ellos y que agradecemos tener la sociedad que hoy tenemos por su sacrificio, por su valentía, por su forma de haber afrontado los cambios sociales. Y recordar a los jóvenes también que en algún momento de ese mundo que nos sentimos tan orgullosos de conocer, de dominar, de usar la tecnología, de sentirnos tan capacitados para vivir en la tierra, cambiará y seremos nosotros ese adulto que está enfrentado a algo que no conoce, no sabe usar y que será motivo de burla para los más jóvenes. Entonces, construyamos el futuro que queremos vivir desde ahora. Correcto, entonces nada, nuevamente pues agradecerles a los que se toman el tiempo de escucharnos, de escuchar estos espacios
¿sí? Creo que la intención brevemente, porque aquí nos darían horas y horas y horas para tratar de entender eso, pero quiero cerrar con eso, con que dignifiquemos nuevamente esa experiencia, ¿sí? Y que veamos la vejez también como un proyecto del alma. De hecho, algo que se nos escapa, pero lo quiero tocar muy brevemente. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, qué bueno poder llegar a la adultez, ¿sí? A ser adulto mayor, porque quizás esa etapa nos permite también de cierta forma aceptar la muerte, ¿sí? De aceptar esa transformación, de aceptar el descanso que nuestro cuerpo necesita, de aceptar que estamos ante un momento trascendental, casi que la adultez se vuelve un portal para ese paso a esa vida más allá de nuestra comprensión y que bueno, qué rico uno poder llegar a cierta edad y poder aceptar, ¿sí? Y comprender la muerte como parte de la vida a través de la experiencia, entre comillas, como decimos, natural, ¿sí? Y no ver esas vidas que se cortan en primavera, que sea un proceso, así como tenemos nuestras primaveras, tendremos nuestros veranos, nuestros otoños y naturalmente nuestro invierno, ¿sí? Y que ese invierno nos permita estar tranquilos ante esa realidad. Por eso es también ese saludo y ese abrazo desde el alma para todos nuestros mayores y las personas que de cierta forma contribuyen y para quienes todavía tienen como la duda y la resistencia, pues la invitación a eso, ¿no? A abrazar al mayor, al que sabe más que nosotros, al que ha vivido más con nosotros, porque le debemos de verdad, muchísimas cosas. Bueno, les agradecemos a todos el escucharnos, el estar con nosotros en este espacio. Los invitamos para que el otro mes nuevamente nos escuchen. Y Edwin, te agradezco el tiempo y espero en el camino encontrarnos ya siendo adultos mayores. Dios quiera que sí. Bien, hasta luego.